Y luego terminaré también yo dando la clase que corresponde el día de mañana, ¿ok? Pues muy bien, ya he empezado a grabar. La primera bacteria que vamos a ver es Mycobacterium. Ya venimos quizás de la semana anterior con algunas especies de bacterias, algunas enfermedades y vamos a continuar, pero con intracelulares y el primero es Mycobacterium. Entonces la idea es que ustedes puedan entender los signos clínicos, cómo se diagnostica esta enfermedad o esta patología. De hecho, nosotros ya conocemos un poquito de esto, de este género, porque hemos visto en el módulo 1 la tinción de Zell-Nielsen o la tinción alcohol ácido resistente, que es una tinción que nos permite resaltar de rosa las bacterias ácido alcohol resistentes, en este caso son bacilos, y estas bacterias tienen una pared bacteriana distinta, con muchas ceras, ácidos micólicos que le permiten tolerar el alcohol ácido, y por eso se quedan de color rosa. Ya en el caso de Mycobacterium, que es una micobacteria, tiene esta característica. Pared muy compleja, llena de estos compuestos lipídicos, que le otorgan resistencia, evasión al sistema inmunológico. No va a ser detectado de forma sencilla porque es muy distinta a una pared bacteriana tradicional. Por el otro lado contrario, la bacteria se reproduce de forma muy lenta, por lo compleja que es, bastante lenta. Son bacilos aerobios. Hay resistencia a los desinfectantes debido a estas características. También hay resistencia antimicrobiana en este grupito este género de bacterias. Las especies en veterinaria más importantes son Mycobacterium bovis y Mycobacterium avium, pero existen más, hay un complejo variado, donde también se incluyen pues, Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Que causa la tuberculosis en humanos. En animales, la relevancia cae en estas especies porque generan cuadros clínicos que afectan gravemente a los animales de producción. En el caso de Mycobacterium bovis, genera la tuberculosis bovina en los rumiantes, sobre todo en los bovinos. Luego tenemos el Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis, que genera la enfermedad llamada paratuberculosis. Y en el caso de las aves, tenemos a Mycobacterium avium, subespecie avium. ¿Ya? Y habría que recordar un poco cómo es la patología de la tuberculosis. Quizás en humanos, ¿no? Se asocia eh, a problemas a nivel respiratorio. La tuberculosis bovina causada por Mycobacterium bovis es similar. ¿De qué va esta enfermedad o cómo se desarrolla? Porque suele ser una enfermedad de curso lento. Como las micobacterias son tan complejas, el sistema inmune no la pasa bien reconociéndola. Le toma mucho tiempo, muchas semanas reconocer, hacer la presentación de antígeno. Sumado a que es una bacteria intracelular y puede infectar un macrófago y reproducirse dentro del macrófago. Y justamente estas células eran las encargadas de eliminarla. Entonces, la bacteria está muy bien adaptada para sobrevivir bajo estas condiciones, lo que supone que el sistema inmune tiene que montar una respuesta distinta. Mandar neutrófilos para eliminar un micobacterium no va a funcionar, no es la estrategia adecuada. Lo que se hace normalmente el sistema inmune es eh, dirigir una respuesta con macrófagos, con linfocitos T, e intentar rodear la bacteria para que se siga propagando. Este tipo de lesión o este tipo de respuesta genera granulomas, ¿no? Así como hemos visto la semana anterior que la presencia de estáfilo, por ejemplo, puede generar secreción, pus, abscesos. Para el caso de Mycobacterium, son otras células las involucradas, ¿no? Son macrófagos y linfocitos, entonces lo que buscan es rodear, con la misma célula, rodear todo alrededor de estas micobacterias, y eso origina los granulomas, ya que tienen como una textura de un queso fresco, o sea, es un cambio ya del tejido. Entonces, si hablamos en humanos de la tuberculosis que genera problemas a nivel pulmonar, el parénquima pulmonar sirve para hacer el intercambio gaseoso. Y es delgado y está estructurado para eso. Pero cuando llega una micobacteria, alguna alveolo quizás,
y es reconocida, se empieza a formar estos granulomas para rodear a las bacterias. Entonces el parénquima pulmonar cambia, porque antes era alveolos y ahora va a ser un montón de linfocitos T, que obviamente no van a cumplir la labor de intercambio gaseoso. Entonces hay una pérdida de la función, ¿no? La producción de granulomas genera eso. ¿Ya? Los bovinos, la tuberculosis bovina, genera granulomas en el pulmón. Muy parecido a lo que pasa en humanos, pero en vacas. Y estas bacterias pueden llegar también a propagarse a otras zonas, podrían llegar también a glándula mamaria y podrían ser transmitidas por la leche. No hay una mastitis evidente, pero sí sabemos, se ha corroborado, se ha comprobado que la bacteria puede pasar a través de la leche. En el caso de Mycobacterium avium, las lesiones o los granulomas se ubican más a nivel digestivo. ¿Ya? Muy bien. Entonces seguimos, acá pueden ver otras especies de Mycobacterium, porque es un complejo que se asocia a patogenicidad. Y la transmisión o la enfermedad, bueno, se caracteriza por ser zoonótica también. Las personas que están en riesgo son las personas que trabajan con bovinos, por ejemplo, granjeros, veterinarios, personas que trabajan en los camales. Hay dos vías de transmisión, la vía inhalatoria, claro, a través de aerosoles o de tos, ¿no? De pequeñas gotitas que salen por toser o estornudar, ¿ya? Y también la vía digestiva por consumo de leche que no está pasteurizada. No estamos hablando obviamente aquí de Mycobacterium bovis. En el caso de la transmisión zoonótica, ya sabemos que es una enfermedad que pasa de un animal a un humano, pero Mycobacterium también puede ser transmitido de humano a humano, de humano a animal, a esto se le conoce como antropozoonosis, y de animal a animal. Cualquiera de estas formas es viable para esta bacteria. Un animal tuberculoso también podría, pues, contaminar el ambiente con las bacterias y enfermar a otros animales domésticos o silvestres. Por todo lo que les he comentado, el curso de la enfermedad es crónica. No es rápido aquí, la respuesta inmune demora un montón. Entonces, la aparición de los signos clínicos, la replicación de la propia bacteria demora un montón. Entonces, un animal puede infectarse hoy día y tener signos clínicos de acá a varios meses. ¿Ya? Esta es otra imagen que nos hace recordar cómo se va a transmitir la enfermedad. Y por acá los signos clínicos más resaltantes van a ser emaciación progresiva. O sea, el animal sigue comiendo la cantidad normal, pero no engorda. De hecho, baja de peso. Y eso tiene relación por la cantidad energética que se está yendo a combatir la enfermedad, y ya no engorda pues el animal. Puede haber fiebre baja que fluctúa, debilidad, disnea, o sea, dificultad para respirar, tos seca es lo más común también. Cuando nosotros tenemos una gripe por una bacteria normal, es bastante común que salga flema, que puede ser amarilla, que puede ser verde, completamente normal. Pero en el caso de los granulomas, no es una secreción, o sea, no es líquido un granuloma, es celular, tiene mucha celularidad, entonces no hay secreción ninguna. Entonces la tos que sale, el animal tose un montón, pero nunca hay flema, nada, nunca hay secreción. Diarreas y ganglios linfáticos grandes y prominentes. Los ganglios linfáticos, bueno, son una zona donde ocurre la presentación de antígenos, pero más allá de eso, aquí es una zona que permanece siendo estimulada por la presencia de la bacteria y reclutando más linfocitos T. También es posible que la bacteria pueda llegar al ganglio linfático viable, ¿no? Dentro de un macrófago, por ejemplo, y que un granuloma se forme ahí en un mismo ganglio. También es posible. Entonces, esa es la razón por la que los ganglios linfáticos quedan permanentemente grandes, o sea, agrandados, es notorio, no es transitorio. Si hay alguna pregunta, en algún momento me la hacen llegar, ¿ok? Ahora, para diagnosticar esto, un cultivo quizás no es la mejor opción porque demora mucho. Estamos hablando de una bacteria otra vez, ¿no? Que crece muy lento. Entonces, a mí me interesa, por todas las cuestiones que hemos hablado, que es zoonótica, que puede enfermar a otros animales, que se puede transmitir por la leche no pasteurizada, me interesa diagnosticarlo lo más pronto posible,
antes de que empiecen los signos clínicos porque demora meses en aparecer. Para eso yo puedo hacer una prueba que se llama la prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina consiste en inyectar un antígeno muy parecido a Mycobacterium bovis, que se llama PPD bovino, que significa proteína purificada derivada de Mycobacterium bovis. A nivel de la dermis, y lo que yo esperaría en un animal sano es que no haya ninguna reacción inflamatoria. ¿Por qué? Porque el animal sano nunca ha reconocido antes a este patógeno. Entonces, como nunca lo ha reconocido previamente, ningún linfocito ha sido estimulado para producir anticuerpos o para detectar, quizás los linfocitos esté para detectar con inmunidad celular, pues no va a haber ninguna inflamación, porque es la primera vez que a lo mejor el antígeno está entrando. En cambio, en un animal enfermo, que a lo mejor hace semanas habrá tenido contacto o meses, habrá tenido contacto con la bacteria, ya hay cierto reconocimiento. Entonces, al inyectar el PPD bovino, se espera que se inflame esta zona, porque ya lo reconoce. ¿Cuáles son las zonas anatómicas para hacer la prueba de tuberculina? Se puede hacer en el pliegue anocaudal que levanta la cola. Es una zona donde la piel es delgada, es una zona que normalmente no es pigmentada y es de fácil acceso cuando el animal está en un brete de manejo. Y la otra zona es el cuello. Entonces vamos a ver primero la inoculación en el pliegue cutáneo de la cola. Es muy poquito lo que se pone, 0,1 mililitros, es una nadita, pero lo suficiente para poder simular la presencia del antígeno. Entonces se pone, se aplica y después de 3 días, yo les digo que demora, todo esto demora, después de 3 días se evalúa la misma zona donde se aplicó en el animal y si hay algún signo de inflamación significa que el animal es positivo, que en algún momento previo ha tenido contacto con la bacteria. Como ven en la imagen, se nota que está agrandado, ¿no? Pero ese no es el único signo de la inflamación, o sea, el tumor. Hay más: calor, rubor, dolor. Yo podría tocar, podría sentir que está más caliente, podría tocarle, podría doler al animal y podría encontrar el área más roja también. Este animal pues es sospechoso en este caso. Y en el otro video vamos a ver la aplicación, pero a nivel del cuello. Para esto, como el cuero del cuello es más grueso, la piel es más gruesa ahí, hay que medir antes y después, ¿no? Entonces voy a medir la piel, el grosor normal de la piel de esa zona. Se inocula el pepe de bovino y se mide después de la inoculación, porque recuerden que estoy agregando, así sea 0,1, estoy agregando algo. Y luego de 72 horas voy a medir si hubo o no inflamación para estar seguros de que ha habido ahí un cambio. Entonces ahí están midiendo con un vernier. Se nota, está chiquita la imagen, luego lo pueden ver quizás más grande, pero sí ha habido un resultado positivo ahí, ya el animal tiene esa zona inflamada. Entonces también es sospechoso. ¿Y qué se hace si el animal es sospechoso? Bueno, malas noticias porque la bacteria es muy difícil de erradicar, de eliminar. Como es intracelular, eso ya complica las cosas. Dos, los antibióticos que se usan son extremadamente caros. En los humanos, el tratamiento requiere de apoyo del Estado, o sea, el Estado subvenciona antibióticos. Se usa más de un tipo de antibiótico. Hay MDR, o sea, hay resistencia antimicrobiana. Y además, puede fallar el tratamiento, demora meses. Y hablamos de una persona, ¿no? Que pesa 60 kilos. Si hablo de un bovino que pesa media tonelada, el costo del tratamiento no es viable. Dos, es muy probable que haya un fallo porque existen cepas resistentes, multidrogos resistentes. Tres, tienes al animal infeccioso ahí y lo vas a tener ahí durante meses hasta que se cure. Y cuatro es una zoonosis. Entonces, todo esto junto hace que sea inviable mantener un animal que sea positivo a la enfermedad en el granja. No, no se hace eso. Se debe realizar el sacrificio sanitario.
Pero quiero estar seguro, pues, ¿no? Porque imagínate beneficiar al animal y que no sé. ¿Qué pasa cuando hablábamos de las bacterias que afectaban a rumiantes? Habían dos. No solamente estaba Mycobacterium bovis, también estaba Mycobacterium avium, subespecie para tuberculosis. Podría haber una reacción cruzada, o sea, que se inflame cuando es la otra bacteria la que está infectando. Sí, podría haber. Entonces, para estar seguros de qué bacteria es la que está generando la inflamación, se puede hacer una prueba doble comparativa en el cuello. Entonces, se va a hacer lo mismo del último video que vimos, pero la diferencia es que vamos a dejar dos espacios para aplicar dos inyectables, uno con proteína purificada derivada de bovino y el otro con lo mismo, pero de ave, o sea, de Mycobacterium avium. PP de bovino en un lado, PP de aviar en el otro. Pero las 72 horas, y el que más se inflame es el que ese bovino tiene, ¿ya? Y ya ahí ya se puede tomar una decisión, porque no, bueno, no tratamiento, pero lo que se hace cuando hay positividad a Mycobacterium bovis es el sacrificio. Y en el para tuberculosis es un poco, digamos, no tan estricto, pero lo que más llama la atención en el equipo son los casos por tuberculosis bovina. Bueno, si no hay ninguna pregunta, voy a ver. Mycobacterium avium, por otro lado, tiende a generar problemas, ya sea en aves o en rumiantes, a nivel un poco digestivo. Por ejemplo, hay granulomas pequeños en hígados, vaso en aves, genera tuberculosis aviar. Y en el caso de paratuberculosis, lo que generan los rumiantes son granulomas, pero a nivel del tracto digestivo. Y sabemos que esta zona debe ser delgada para permitir la absorción de nutrientes. Entonces, cuando los granulomas son tan gruesos, engrosan, ¿no? O sea, son grandes y engrosan la pared, hay mala absorción de nutrientes, lo que genera pérdida de peso, diarrea, baja de la producción de leche o carne en bovinos. Y la enfermedad de John es el término para la enfermedad en humanos también. Entonces, ¿cómo voy a ver a los bovinos? Bueno, ay, me pasé. Puede tener diarrea, pueden tener debilidad, bajo de peso, tener el pelo hirsuto. El pelo hirsuto es un pelo que está como desordenado, sin brillo, que se cae así. Es un pelo que se ve en animales malnutridos normalmente. Am, Esta bacteria puede sobrevivir muchísimo tiempo en el ambiente y sobre todo tiene un periodo de incubación muy largo, de años. Entonces, yo si detecto algún animal infectado, es muy probable que otros ya lo estén incubando y que todavía no tengan signos clínicos. Podría hacer una tinción Sil-Nielsen de las heces y encontrar a los bacilos. Eso es lo que les comento, ¿no? Cuando veo un animal enfermo, muy probablemente hayan muchos más animales que están incubando la patología, ¿no? Como que el animal enfermo es la punta del iceberg nada más y hay muchos más animales que están incubando ahorita. Bueno, el diagnóstico se puede hacer con PPD, se puede hacer con ELISAs, con aislamientos o PCR. Y en laboratorio, tanto para Mycobacterium bovis o Mycobacterium avium, sí se puede cultivar, ¿no? Existe un medio de cultivo llamado Sil-Nielsen, perdón, Sil-Nielsen, Lobsten-Jensen, Sil-Nielsen es la tinción. Lobsten-Jensen, que permite el crecimiento de Mycobacterium, pero este cultivo, por ejemplo, ha demorado como 7 meses en crecer, entonces es imposible, no vamos a esperar tanto tiempo para dar un diagnóstico a un bovino, imposible. La prueba de tuberculina te da el diagnóstico en 3 días, entonces obviamente se opta por eso. Los signos clínicos son lo que más orientan pues el diagnóstico. ¿Alguna pregunta con Mycobacterium? Todo claro. Todo claro, profesora. Listo, muchas gracias. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a las exposiciones. Vamos a empezar con gram positivos. Vamos a empezar con Rhodococcus y luego con Erysipelotrix. Así que por favor, si pueden compartir la presentación, el grupo que le toque exponer sobre Rhodococcus, presentan y pueden empezar.